voy a confesar una verdad incómoda. En algún punto me dan ternura los terraplanistas. Por un lado me causa gracia que abracen una idea tan absurda y tan fácil de probar que es errónea. Uno de mis videos favoritos de YouTube, de hecho, es el de este chabón, capaz lo conocen. Se hizo viral por ser el terraplanista que probó que la Tierra es redonda con un experimento bastante simple. Hizo unos agujeros en unos cartones y puso una cámara lejos como para que, si la Tierra fuera plana, la luz se viera a través de los agujeros. Si la Tierra en cambio fuera redonda, entonces habría que elevar la luz para compensar la curva. Ni idea si el experimento está bien hecho o no, pero mirale la carita cuando le dice al otro chabón que levante la luz. Interesante, dice. Después está este otro que compró un giroscopio láser por $20.000, súper preciso, y que en una Tierra plana debería estar en reposo. En una Tierra que rota marcaría una deriva de 15 grados. Y obviamente le da 15 grados. Pero no se rinde. Dice que hay interferencia de los cielos, por lo que quiere meter el giroscopio en un canuto de bismuto, que es excelente para frenar la diarrea, 100% lo recomiendo. Y aún ahí le sigue dando 15 grados. Así que ahora va a probar con otro canuto de otro material, porque terraplanistas van a terraplanear. Y estoy totalmente al tanto de que en la familia de los terraplanistas hay primos mucho más violentos como los antivacunas, y que en general las personas que creen con fanatismo en algo comprobablemente falso representan un problema para la sociedad. Ahora, por otro lado, ¿no somos todos el terraplanista de alguien? En el sentido de que negamos o por lo menos ignoramos con eficacia realidades evidentes como el sufrimiento animal en la industria de los alimentos, pero qué rico es el asado, o las enfermedades que producen los agrotóxicos en la industria agrícola, pero es problema de gente del campo, o estigmatizamos a las personas que producen el porno que todos consumimos. Quiero decir que vivimos rodeados de contradicciones difíciles de negar y sin embargo lo hacemos. El mundo sigue girando y el capital sigue capitalizando. Y creo que esto se debe a que en general no actuamos como agentes en el mundo, sino que somos repetidores de rituales que de alguna forma se instalan en nuestro ser y nos operan. Muchas veces mediante engranajes muy pequeños, como una palabra o un meme. Y una palabra puede cambiar todo. Muchas veces con mi hija nos divertimos viendo cómo los españoles traducen títulos de películas y cómo lo hacemos nosotros. Hay dos casos que se me pegaron en los que pienso casi todos los días. Uno es la película Home Alone, Solo en Casa para España, y Mi Pobre Angelito para nosotros. Solo en Casa centra la historia en el niño que debe combatir a los asaltantes conocidos como los ladrones mojados. Y sí, dicen que me parezco a uno y no es Joe Pesci. Mi Pobre Angelito es la historia de una madre que olvida a un hijo y probablemente fantasea que le entran a robar, y en esa fantasía descubre el potencial de su hijo de ser un monstruo que algún día va a votar a la ultraderecha. El otro caso es la película Jaws, que tanto en España como en Argentina lleva el nombre de tiburón. Pero Jaws o Mandíbulas es casi un relato de horror cósmico, donde entendemos que en cualquier momento unas fauces pueden salir de la nada y devorarnos como los animales que somos, como nosotros devoramos a otros animales. Tiburón es una película burocrática en la que todo el mundo sabe lo que pasa desde el primer momento, pero el Estado no logra intervenir para proteger a la población porque tiene otros intereses electorales. Así es que el título que le ponemos a las cosas define qué tipo de historia nos contamos e incluso interfiere de manera directa en la moral que nos queda cuando se enciende la luz. Hola, ¿qué tal? Soy Maculay Culkin, ese es mi nombre real, si no me creen googleenlo, y vengo a decirles que si están disfrutando de este video, pueden colaborar con PDB, una suscripción, bancan 4 programas, Desayuno, Desorden Mundial, Fingir Coherencia y País de Boludos.
entran a este QR y por la módica suma de 7.000 pesitos mensuales apoyan un proyecto que tiene todas las de ganar, loco, todas las de ganar. No se queden solos en casa con esta. ¡Chao! Hay sin dudas una base mágica del lenguaje, en cuanto produce la realidad y según a quien le preguntes, también a nosotros. Y en la competencia global de la economía de la atención, algunas ideas funcionan como hechizos para instalar sistemas morales más amplios, que por algún motivo resuenan sobre grandes poblaciones. En este sentido, propongo la breve historia del sapo Pepe, que tal vez tenga un origen tachado en nuestra tierra bajo el tutelaje del señor Carlos Salim Balá o Carlitos Balá, que tenía este personaje en su programa, aunque luego dio un salto morfogenético hacia los Estados Unidos, donde en 2004 este muchacho, Matt Fourier, le dio otra vida en su historieta Boys Club y sin querer construyó la piedra fundacional de un meme que, según fuentes como este documental llamado Feels Good Man, llevaría a Donald Trump a la presidencia de la mano de un ejército de jóvenes enardecidos en sótanos maternos y devolvería a la extrema derecha a un nuevo pico de popularidad que el mundo no había visto desde mediados del siglo XX. Y para leer este fenómeno creo que nos puede ser muy útil la baguette conceptual conocida como postestructuralismo francés, de la que tengo un conocimiento súper vago, pero le entro con mi ya clásico entusiasmo terraplanista. Dicen que Roland Barthes decía que una vez que un texto fue escrito, el autor deja de importar y el texto se vuelve una máquina de producir sentidos donde la intención original queda al margen. Esto sin duda le pasó al sapo Pepe, que pasó de sentirse bien a representar el odio más visceral por las normas sociales establecidas. Lo irónico es que esto, a su vez, pudo haber sido un intento de apropiación de este signo por personas que buscaban una identidad a través de una aislación compartida, de abrazar el rechazo. En el foro de 4chan odiaban ver cómo los normales copiaban y pegaban memes de Pepe en otras redes. La forma de garantizar que esto no sucediera fue hacerlos cada vez más irreproducibles. Esto golpeó muy de cerca al autor de Pepe, que vio cómo su creación al fin era catalogada como símbolo de odio junto a la esvástica y a Gaturro. Pero no solo este infortunado caricaturista se quejaba de ser incomprendido. Hasta el propio Derrida sufría de este mal. I wrote one sentence that has been misread more often than perhaps anything else in 20th century philosophy. The sentence is, "There is nothing outside the text." People read this as a kind of radical idealism, as if I were saying that reality does not exist. That tables and chairs and suffering and war are just words. This is not what I said. This is not what I meant. And the misreading is itself instructive. What I said is this. Everything we call reality is already organized by structures of signs, traces, differences. You never have access to a raw, unmediated world. Tan intermediado está nuestro mundo que este que acabamos de ver ni siquiera es Derrida. Alguien usó su imagen y una IA para hacerlo decir estas cosas. Así que, Jacques, chupate esa différence. Incluso en muchos casos, el quiebre entre el sentido de una frase y su representación en el mundo real parece funcionar como un plus. Mientras que algunas combinaciones sintéticas de letras y números cargan un peso específico histórico y social, como 8M o a veces 2001, o el 9-11 para los yanquis, otras combinaciones como el 6-7 disfrutan del sentido que producen a través de la ausencia de un referente en el mundo real. Tienen de hecho un sentido performático que solo aparece en la repetición. Y cuanto más oscura es la referencia para el afuera, más poderoso
resulta como código para el adentro. Algunos dicen que el poder de Pepe emana de cierta simpleza, desde la cacofonía del nombre infantil hasta la sencillez de sus trazos, que permiten iteraciones infinitas, pero este infinito no tiende hacia cualquier horizonte. Se cristaliza alrededor de figuras de poder cuyo diseño es cooptar el aparente sinsentido en una fuerza explosiva electoral. Si bien en Argentina la derecha no tiene un meme tan específico, o capaz sea como el león de IA su meme, sí tienen una palabra que comparte algo de estas características en cuanto a la cacofonía infantil, que es cuca, cuca, cuyo efecto es buscar una reacción también infantil, que es el llanto como muestra de debilidad. Y hablando de cómo el lenguaje le da forma a la realidad, es interesante que acá nunca tuvimos una palabra como bullying, hasta que le importamos. ¿Cómo hablábamos antes de eso? Otra diferencia me la marcaba un amigo inglés que estaba muy sorprendido que no tuviéramos un equivalente para lo que ellos llaman self-conscious, que sería autoconsciente. Pero para nosotros no significa nada eso. Para ellos explica esa mezcla de vergüenza y timidez, de perder el automatismo social y volverse consciente de cada cosa que uno hace, lo que lleva a la parálisis. Pero por otro lado, a diferencia de ellos, nosotros podemos querer sin amar, sin expresar deseo sexual. Tenemos un espacio más amplio de relaciones personales. Leí por ahí en algún lado que los rusos tienen dos formas de decir azul versus el inglés que tiene una, y que por eso pueden percibir distintos tonos de azul con mayor facilidad. Nosotros también tenemos el celeste, que en inglés es azul claro. ¿Percibiremos también mejor esas diferencias de tono? Y si el lenguaje organiza nuestra percepción, ¿tiene agencia en sí mismo? ¿Piensa? ¿Qué pensará de nosotros? Mientras preparaba este capítulo estuve leyendo sobre un concepto que Deleuze y Guattari tomaron de Antonin Artaud, del epílogo de la obra Para acabar con el juicio de Dios. El concepto es el cuerpo sin órganos. La verdad que no termino de comprender lo que Deleuze y Guattari plantean a través de este concepto, y eso que me vi hasta una explicación con títeres. Pero voy a hacer uso una vez más de mi entusiasmo terraplanista para plantear una idea alternativa que lleva el mismo nombre. Un estudiante de anatomía, al salir de un examen, publicó el siguiente tuit: mi cerebro sabe dónde están todos mis órganos, pero se niega a decírmelo. Capaz se equivocó de carrera y tendría que haber estudiado baguettes, porque me parece que dio en una tecla que resuena. ¿Y si el cuerpo sin órganos es el cuerpo que habita en el lenguaje? Si no tenemos una relación directa o cruda con la realidad, ¿será el lenguaje el órgano con el que sentimos nuestro cuerpo? ¿Tendremos cuerpo más allá del lenguaje? Al igual que Derrida, con esto no quiero decir que el cuerpo no exista, sino que quizás la conciencia y el pensamiento no son lo mismo. Las máquinas pueden tener pensamiento porque la inteligencia está en el lenguaje. El lenguaje es la verdadera inteligencia artificial. El lenguaje y la cultura. Las máquinas son solo otro vehículo. Piensan, tienen el cuerpo que habita el lenguaje, pero sin conciencia ni consecuencias. Lo que no tienen es deseo, además del instinto sociopático por sobrevivir. Eso le damos nosotros, nuestro deseo. Por suerte somos máquinas de producir deseo. Y somos susceptibles de ser hechizados porque somos un hechizo. Mutante, recurrente, pero siempre revolucionario. Bueno, mi gente querida, otro capítulo de Fingir Coherencia que se nos va.
Espero sinceramente que lo hayan disfrutado. Como siempre, estas son mis opiniones. Leo las suyas en comentarios. Este es uno de esos capítulos que tuvo muchas formas, pasó por muchas ideas. Esta es la que quedó. Espero que haya sido coherente o por lo menos que haya logrado fingir serlo. Les recuerdo también que el miércoles que viene, 1 de julio, nos encontramos en Casa Brandon para un Fingir Presencia con todo. Recuerden que si son aportantes de PDB nos mandan un mail a fingircoherencia@gmail.com y de esa forma se adjudican una entrada gratuita. Y si no son aportantes, entran a este QR, pueden empezar a aportar 7.000 pesitos por mes y tienen entradas gratis para todos los Fingir Presencia del año. Un programón. Y si no, también pueden buscar el link para comprar entradas anticipadas para el miércoles que viene en la descripción del video. Y bueno, mi gente, muchas gracias por acompañar hasta acá. Quienes vengan la semana que viene al Presencia, ahí nos vemos. Y con los demás, nos reencontramos en 15 días. Con más